Capítulo 49. Perdiendo velocidad y elevación, el tren magnético cayó sobre el rail guía que se proyectaba desde el borde de la línea de rascacielos de Sauk Canyon. 2 docenas de vagones, 2 de ellos con el techo agujereado, emitieron chirridos y crujidos metálicos en contrapunto a los sollozos y gemidos de los pasajeros. Mace y Kit mantuvieron el equilibrio sobre sus pies. Se guardaron el sable láser en el cinturón y se dejaron caer en el interior de uno de los vagones tan suavemente como se los permitió la fuerza. El tren basculó perezosamente de lado a lado, como azotado por las corrientes térmicas, pero el aire en los niveles medios debía ser sereno con el tráfico detenido en ambas direcciones. Un rápido vistazo al costado derecho del vagón dio a Mace la explicación. Los viejos puentes voladizos, fijados en las fachadas de los edificios, empezaban a doblarse por el peso del tren. En la distancia se escuchaban las sirenas a medida que los vehículos de emergencia se apresuraban a sus destinos. A la izquierda del herido tren magnético, 2 enormes plataformas repulsoras se acercaban precavidamente. Mace y Kit permanecían inmóviles como estatuas, esperando que el convoy se apaciguara. Cuando el movimiento oscilante se redujo, presionaron el mecanismo de apertura de la puerta y entraron en el primer vagón. El tren continuó protestando con un peculiar surtido de sonidos producido por la tensión del metal, pero los pilares de sostén resistieron. Unos cuantos segundos más. Entonces, los soportes del rail, situados bajo el centro del tren, se desprendieron del borde del cañón con un ruido explosivo, llevándose consigo parte del rail. El tren empezó a caer por el hueco y se habría desplomado completamente de no haber muchos vagones de la parte delantera y trasera que aún permanecían sujetos al rail y que soportaron el peso de los que ahora formaban un triángulo invertido en el hueco de los pilares caídos. Aún así, los ciudadanos de la parte trasera del convoy se vieron lanzados hacia adelante, mientras los ocupantes de los vagones delanteros sintieron que tiraban de ellos hacia atrás. Al entrar en el vagón de Palpatine, Mace y Kit llamaron a la fuerza para impedir que todos sus ocupantes rodasen hacia la puerta del vagón. En el extremo opuesto, Shaak-Ti y Stasha Lee mantenían al canciller supremo en pie. Sonidos estridentes surgieron del rail guía. Otros 2 vagones del tren magnético resbalaron y se colaron por el hueco, alargando la V formada por los vagones colgantes. Los ocupantes del convoy gritaron aterrorizados, sujetándose lo mejor que podían o abrazándose unos a otros para apoyarse mutuamente. Mace se sumió en la fuerza y canalizó toda su energía para que los túnicas rojas y los demás no se movieran de su sitio. Se preguntó si Kit, Shaak-Ti, Ali y él, actuando al unísono, podrían soportar todo el tren, pero rechazó la idea de inmediato. Para eso necesitaría a Yoda, quizás a 5 Yodas. Inesperadamente, una sensación de alivio fluyó a través de él. «Los repulsores de emergencia», dijo Kit. El tren se tambaleó una vez más, pero esta vez debido al efecto de los repulsores en los vagones hundidos en el agujero que empezaran a nivelarse. Por entonces, también el par de plataformas habían llegado hasta el lado izquierdo del tren, y las naves de emergencia se acercaban desde todas partes. Mace pudo sentir una creciente sensación de desesperación en los vagones, a medida que los pasajeros se abalanzaban frenéticos hacia la salida, y supo que aquello empeoraría, ya que no se permitiría salir a ninguno mientras Palpatine no fuera puesto a salvo. Kit y él hicieron todo lo posible para acelerar su rescate. En segundos, llevaron a todos los ocupantes del primer vagón hasta una de las plataformas. Apenas podía verse a Palpatine apretujado entre sus túnicas rojas. La plataforma se separó del tren magnético para alejarse antes de que uno solo de los pasajeros, incluidos los consejeros de Palpatine, pudieran subir a la plataforma gemela. El aire estaba lleno de naves de escolta y de helicópteros, 2 de las cuales aterrizaron sobre la plataforma mientras se acercaba al margen oriental del desfiladero formado por los edificios. 2 pelotones de comandos
bajaron de ellas y asumieron posiciones defensivas en todo el perímetro de la plataforma. Tras ellos, 4 caballeros Jedi se apresuraron a unirse a Shaak Ti y Staz Alí para proteger a Palpatine. Mace reconoció el más chamuscado de las fragatas. Era la que había perseguido la nave de Grievous. Se acercó a él e indicó por señas al piloto que levantase la capota de la cabina. Haciendo pantalla con las manos, gritó: «¿Qué ha pasado con la fragata?» «Mi compañero está persiguiéndola, general», respondió el piloto. «Estoy esperando noticias suyas». «¿Se cayó Grievous del tren magnético?» «Yo estaba demasiado lejos para ver mucho, señor, pero no le vi ni caerse ni volver al tren». Mace repasó mentalmente lo sucedido. Se vio empujando a Grievous del techo del vagón, gracias a la fuerza. Vio a Grievous cayendo por el borde hasta salir de su campo de visión, hacia el rail o el desfiladero que los rodeaba. La fragata del Cyborg se desprendió del tren, descendiendo por el cañón antes de que el segundo helicóptero empezase su carrera en espiral alrededor del tren. Mace cerró los puños y se giró hacia Kit. La fragata pudo recogerlo. No sé cómo. Volvió a mirar al piloto. ¿Nada todavía? Estoy recibiendo una transmisión, señor. Sector H-52. Mi compañero está persiguiéndola ahora mismo. Será mejor que vaya con él. Mace se giró hacia Shaak Ti, Alí y los 4 caballeros Jedi recién llegados. Shaak asintió con la cabeza antes de que dijera una sola palabra. «Tranquilo. Nosotros nos encargamos de escoltar al canciller el resto del camino hasta el búnker». Shaak Ti fue la última en abordar el helicóptero que llevaría a Palpatine al refugio situado en lo más profundo de los estrechos cañones que fracturaban el exclusivo barrio de Zack. Palpatine permanecía de pie, rodeado por el contingente de túnicas rojas, silencioso, en la parte trasera de la bodega de carga. Parecía pálido y débil entre sus llamativos protectores, despeinado y con la túnica arrugada. Staz Alí y los 4 caballeros Jedi que Yoda había enviado desde el templo permanecieron cerca de la puerta, hombro con hombro, junto a los comandos y los agentes del gobierno. Shaak Ti conocía de vista al Jedi humano y a la hembra Twi'lek, pero no lograba recordar si había coincidido con los otros 2, un Tals y un Ithoriano. Los 4 parecían bastante capaces, pero esperaban no encontrarse en alguna circunstancia en la que tuvieran que demostrar sus habilidades. Momentos antes, el helicóptero que llevaba a Mace y a Kit se había dirigido hacia el norte, de vuelta al distrito del Senado, para continuar la persecución de la fragata de Grievous. El helicóptero de Palpatine volaba hacia el sur y ya empezaba a descender. El crepúsculo había caído en los bordes del desfiladero de edificios. Los cielos de Coruscant, rotos por los acontecimientos de aquel día, eran un torbellino de colores rojo sangre, naranja y lavanda. Bajo ellos, los edificios y vías públicas estaban iluminados. Otro helicóptero se unió al del Canciller Supremo a medio camino del suelo del desfiladero, escoltándolo desde estribor y ligeramente a popa, a través de las numerosas revueltas y giros que acabaron llevándolos hasta la estructura en forma de montaña que servía como complejo de búnkeres. Un giro final al norte llevó a los 2 helicópteros hasta la boca de una estrecha quebrada urbana sobre la que flotaron unos momentos, los necesarios para que desconectasen el escudo de partículas que protegía los refugios, los centros de comunicaciones tácticas, las plataformas de aterrizaje y la red de túneles que comunicaban a unos con otros. Podía llegarse hasta el complejo por medios alternativos y, en circunstancias normales, Palpatine habría sido conducido por un repulsor a través de los profundos túneles que llegaban del República 500, de la Gran Rotonda y del edificio administrativo del Senado, pero la quebrada era el mejor camino para entrar cuando se llegaba desde el oeste de los distritos financieros o senatoriales. Shaak Ti no se relajó hasta que los helicópteros atravesaron una brillante pantalla protectora y recibieron las trayectorias de aproximación para el aterrizaje. Su suspiro de alivio pareció eterno.
El helicóptero de escolta se había adelantado y ya se había posado en tierra cuando Shakti y el resto llegaron unos momentos después. Apenas tocó suelo la nave que llevaba al Canciller Supremo, la puerta lateral se abrió hacia afuera y hacia atrás, y los túnicas rojas condujeron a toda prisa a Palpatine hasta un deslizador a la espera. Los comandos que lo habían acompañado se quedaron para reforzar el contingente de soldados del búnker. Shakti ordenó a los 4 caballeros Jedi que acompañasen a los túnicas rojas, prometiendo que más tarde Stas Ali y ella se reunirían con ellos en cuanto informasen al templo de su llegada. Las 2 mujeres Jedi vieron cómo el deslizador se metía en el ancho túnel de acceso al búnker. Ali empuñó su comunicador y apretó el botón de llamada. Tras varios intentos fallidos de hablar con el templo, miró a Shakti. «Demasiadas interferencias. Alejémonos un poco de la nave». Esas interferencias la salvaron de la explosión que envolvió y consumió el helicóptero. La onda expansiva prendió en sus túnicas y las lanzó 10 metros por los aires. Shakti logró mantener la conciencia y aprovechó la inercia para rodar por el suelo hasta el borde de la plataforma del desembarco. Stas Ali yacía inmóvil en el suelo, boca abajo. El proyectil que había destruido el helicóptero había sido lanzado por la nave que se les había unido como escolta, la misma nave que ahora disparaba sus cañones para destruir el resto de helicópteros y aniquilar a los soldados. Shakti vio que varios soldados saltaban de las puertas del helicóptero y corrían a una velocidad asombrosa hasta la boca del túnel de acceso. Hincó una rodilla en tierra para levantarse y se acercó a Stas Ali, intentando apagar las llamas que habían prendido en su capa. Ali se agitó y se levantó apoyándose en las palmas de las manos. «No te muevas», le advirtió Shakti, mientras el helicóptero alzaba el vuelo, buscando una mejor posición sobre la plataforma de desembarco. Tropas adicionales aparecieron de algún lugar situado bajo la propia plataforma. Granadas cohetes se elevaron hacia la nave y algunas penetrando por las barquillas de los motores repulsores. La detonación resonó por toda la quebrada y lanzó ardientes trozos de metal en todas direcciones. Shakti se dobló sobre sí misma y hundió la cabeza en el pecho para intentar protegerse. Una oleada de intenso calor bañó a Ali y a ella, y a su alrededor resonó el golpeteo de una granizada de fragmentos. Uno de los últimos en caer, apenas a 2 metros de su cara, fue la cabeza carbonizada de un droide de combate. La voz del mal acoge a su nuevo aprendiz Sith, Darth Ishvat. El lado oscuro te llama. Agradecemos a nuestros acólitos, Darth Weng y Eric Uchiha, cuya oscuridad crece con nosotros. ¿Deseas sumirte en las sombras? Un like, un comentario, una suscripción son pasos hacia la oscuridad. Únete a nosotros y descubre el verdadero significado del poder. La paz es una mentira.